Hola, ¿qué tal? Este es el video para el segundo parcial en la actividad integradora para la materia de Derecho Mercantil. Y bueno, en esta actividad vamos a hablar de los temas que se vieron en el segundo parcial. Va a tratar acerca de los sujetos del derecho mercantil, las sociedades mercantiles, los tipos que hay y las características que tienen, los elementos fundamentales de un contrato en una sociedad y de las sociedades irregulares y las consecuencias que hay de estar involucrado en una sociedad irregular. Se tocarán esos temas, se verán, se explicará brevemente lo que es cada uno de ellos y se relacionará con, en este caso, mi trabajo personal. Ahorita yo recién empecé las prácticas profesionales en una empresa que fabrica tanques de diésel. Estoy en el departamento de finanzas, entonces pues hay un par de cosas que sí se relacionan, entonces hablaré acerca de ellos, si bien no está todo el tema directamente relacionado, pero sí hay parte de. Entonces en el video voy a hablar acerca de cómo se relaciona esto con mi trabajo y bueno también con mi carrera, porque no es específicamente el trabajo en el que estoy ahorita, pero pues ahorita es donde estoy haciendo mi carrera. Pero en un futuro igual también la información es útil, siempre lo he dicho, saber de todos los temas, a pesar de que no sea directamente de tu área, siempre te da ventajas. Entonces en este caso saber acerca de derecho pues siempre ayuda, ¿no? Siempre conocer la ley y no estar en ceros en ese aspecto siempre te da una ventaja. Entonces voy a comenzar hablando de los sujetos del derecho mercantil. El primero que voy a mencionar es el comerciante individual. Estas son personas que tienen capacidad legal para ejercer comercio y hacen de él su ocupación. Se podría decir que realizan actos de comercio de manera habitual y constante, o sea, a eso se dedican. En el artículo 2 del comercio del Código de Comercio, se establece que tal cual son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualquier actividad que se refiera a estos cuatro siguientes puntos: a la industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios, la intermediación en circulación de bienes y prestaciones de servicios, la banca, seguros y fianzas, y por último, los auxiliares de los anteriores. ¿Qué capacidad tienen estas personas? Bueno, pues según el artículo 6 del Código de Comercio, tienen capacidad para ser comerciantes. Las personas individuales y jurídicas, conforme al Código Civil, son hábiles para contratar y obligarse, es decir, los mayores de edad que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Los incapaces o interdictos serán comerciantes cuando reciben una empresa mercantil o herencia de donación, y cuando un comerciante es declarado interdicto, en estos casos el juez decide si continúa el negocio o se liquida. Son términos puntuales, una definición tal cual. Pero bueno, después siguen los nacionales. Un nacional puede ser cualquier comerciante siempre que tenga la capacidad para obligarse y contratar. El marido y la mujer que ejercen juntos dicha actividad mercantil tienen la calidad de comerciantes, esto es en caso de que sea una pareja. Son los nacionales, pues básicamente cualquier comerciante que se encuentre en el país es considerado nacional, que sea que labore aquí. Y bueno, después está el extranjero. De acuerdo al artículo 8, podrán ejercer el comercio y representar a personas jurídicas cuando hayan obtenido su inscripción de conformidad con las disposiciones del presente código. En estos casos tendrán los mismos derechos y obligaciones que los mexicanos, salvo los casos determinados en leyes especiales. Y bueno, después sigue los profesionales, que realmente no son comerciantes. Después también están las personas del derecho público y los comerciantes sociales. Y bueno, básicamente esos son los sujetos que hay en el derecho mercantil. Es importante conocer. Ahorita traté de dar una definición un poco breve de qué es lo que hace cada uno. Entonces
Bueno, pues eso se puede relacionar con mi carrera, pues en dado caso llegar a trabajar con algún comerciante o yo mismo quisiera ser un comerciante, pues tener conocimiento de a dónde tengo que estar inscrito. El código de comercio pues es bastante extenso y hay que conocerlo, entonces pues ya tener por lo menos una idea de los requisitos que hay y las obligaciones que tienes al querer ejercer como comerciante, pues ya es ventaja, ¿no? Y bueno, prosigo con las sociedades mercantiles, los tipos y características de cada una de ellas. Bueno, primero más que nada definir que una sociedad mercantil tiene una denominación, un domicilio y un patrimonio. Eso siempre es de cajón. Se constituye mediante escritura y registro correspondiente, tiene personalidad jurídica, también tiene un patrimonio activo y otro pasivo, es como cualquier empresa, básicamente pues es una empresa. El activo son los bienes y derechos, mientras que el pasivo son las obligaciones y deudas de la propia sociedad. O sea, es un poco de contabilidad. Tienen que tener una denominación social, pues es decir, un nombre, y también deben de tener al menos un domicilio, un lugar físico donde se puedan encontrar para efectos legales, ahora sí que como lo dice la ley. Y bueno, también la nacionalidad, al momento de establecer el domicilio, pues evidentemente hay una nacionalidad que se establece, ¿no? Y bueno, en cuanto a los tipos de sociedades mercantiles que hay, pues la que vimos más que nada fue la anónima, que esta sociedad pues es de las más utilizadas, prácticamente de la más utilizada se podría decir. Y bueno, la más utilizada es la mercantil. Esa es la más común que hay, esa es la que la mayoría de empresas se establece como una sociedad mercantil, y después están las S.A., que son las sociedades anónimas, que tienen una constitución y una gestión un poco más complejas y la responsabilidad es un poco más limitada. Y bueno, eso es en cuanto a los tipos de sociedad que hay. Están las en nombre colectivo. Esta pues existe bajo una razón social y se formará con el nombre de uno o más socios. Esto pues como el nombre lo dice, tiene pues es un colectivo, no es uno solo individual. Y las reservas tienen que tener un 5% de actividades anuales hasta reunir el 20%, que es el capital social fijo. Después está la comandita simple y el SNC, sociedad en comandita simple por sus iniciales. Se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que están obligados a hacer protegerlos. Pues básicamente no establece un mínimo de capital, y al igual que la otra, su reserva representa el 5% de utilidades anuales hasta llegar al 20%. Tienen que haber por lo menos 2 socios para establecer esta sociedad. Después está igual la sociedad comandita por acciones, SNC por A, y tiene 2 tipos de socios, los comanditados y los comanditarios. La diferencia es que su capital se representa por acciones, por lo que no todos los socios están obligados a las mismas responsabilidades. El comanditario quedará obligado solidariamente para con los terceros por todas las obligaciones de la sociedad que haya tomado en parte o en las que no haya tenido parte, pero en algún momento administra los negocios de la sociedad. Y al igual que la otra, no establece un mínimo capital, juntan reservas de utilidad del 5% hasta llegar al 20% del capital social fijo. Después está la sociedad de responsabilidad limitada, SDRL, y se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador. Y bueno, está también la sociedad cooperativa,
y esta ofrece rendimientos por trabajo o por consumo, y todos los socios pertenecen a la clase trabajadora. En esta, el fondo de reserva se constituye del 10 al 20% de capital social, y no puede ser menor del 25% ni del 10% de los consumidores. Hay que ser mínimo de 5 socios, pero un máximo ilimitado. Tiene que haber 5 por lo menos para una sociedad cooperativa, pero no hay límite, pueden ser los que sean necesarios. Eso es más que nada en cuanto a las sociedades mercantiles. Pasaré ahora a los elementos. Bueno, ¿cómo me ayuda esto en mi carrera? Básicamente, pues si en dado caso estamos en un proyecto con alguien de emprendimiento y nos toca pues apoyarlo o estar también involucrados en ese proyecto, pues es necesario saber cómo o bajo qué sociedad nos tendríamos que registrar. También pues actualmente es importante saber, por ejemplo, yo ahorita que tengo el trabajo, mi empresa es una sociedad cooperativa. Tengo entendido que hay varios socios y pues en el contrato decía SC, así que es una sociedad cooperativa, entonces ya puedo saber más acerca de por lo menos lo que ellos hacen o por las obligaciones que tienen. Realmente no es como que yo pueda saber mucho más al respecto, ya eso es un poco de información más confidencial, pero por lo menos tengo una idea ya de a lo que están obligados ellos en cuanto a utilidades y todo eso. Después sigue los elementos y conceptos fundamentales de un contrato de una sociedad. Pues ahí están los elementos esenciales, que son los de consentimiento, y este sigue las reglas generales para la manifestación de la voluntad. Las personas contrastantes deben poseer capacidad jurídica, así como plena capacidad de obrar en el momento de perfeccionar el contrato. La actividad que se realiza no debe ser contraria a la ley, de ser posible y no ser considerada como acto de comercio. Eso es lo esencial, que es de consentimiento, y de validez, que es de capacidad. Dice, el contrato de sociedad debe constar por escrito para ser válido. Basta con un documento privado, pero cuando se aporten a la sociedad bienes cuya transferencia tenga que constar de una escritura pública, el contrato de sociedad deberá observar esta formalidad. Debe contener nombres y apellidos de los otorgantes que son capaces de obligarse, la razón social, el objeto de la sociedad y el importe del capital social y la aportación con la que cada socio debe contribuir. Esos son los elementos. Pues bueno, igual para mi carrera me sirve conocer el contrato en dado caso que llegue a necesitar firmar algo o que me tope con un contrato de estos, pues bueno, ya sé a qué se refiere, ya por lo menos lo puedo leer y saber de qué habla, y no solo firmar por firmar como se hace muchas de las veces. Y por último están las sociedades irregulares con sus consecuencias. Pues bueno, para empezar, las sociedades mercantiles irregulares son aquellas cuyo acto de constitución no se hubiese hecho constar en la escritura pública o habiéndose cumplido con esta formalidad no se inscribió en el registro público de comercio. Los efectos de la irregularidad básicamente se clasifican en dos grupos: los internos, que es entre socios y la responsabilidad de los representantes, y los externos, que es ante la personalidad jurídica y en relación con terceros. Bueno, entre los mismos socios, en términos del artículo 2 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las relaciones internas de las sociedades irregulares se regirán por el contrato social respectivo y en su defecto por las disposiciones generales y por las especiales de la ley, según la clase de sociedad de que se trate. La constitución de una sociedad, a fin de cuentas, independientemente de su formalidad, es un acto jurídico, surgido de una voluntad de los socios, quienes se asocian para conseguir un fin determinado, por lo que de no cumplir con las formalidades para la constitución de una sociedad mercantil no es un elemento que permita a quienes realizan el acto incumplir con sus compromisos estipulados. Los socios deberán cumplir con lo pactado, primeramente según hubiesen obligado, e incluso con las disposiciones aplicables por el tipo de sociedad que se hubiese constituido. Después están las responsabilidades de los representantes. Como regla general no quedan obligados por los actos que realicen en nombre de sus representantes, pues cada quien celebra el acto jurídico es la persona moral constituida.
cada quien se responsable de lo suyo. Después la personalidad jurídica es contundente, el numeral segundo de la Ley General de Sociedades Mercantiles es contundente al prescribir las sociedades no inscritas en el Registro Público de Comercio que las hubiesen considerado como tales frente a tercero o tener la capacidad de personalidad jurídica. Básicamente la personalidad jurídica es fundamental cuando se hace una sociedad irregular. Y contra terceros, pues básicamente existe la posibilidad de exigir responsabilidad a los representantes en términos apuntados. Y por otra parte, en el artículo 7 de esta misma ley, las personas que celebren operaciones a nombre de la sociedad antes del registro de la escritura constitutiva contraerán frente a terceros responsabilidad ilimitada y solidaria por dichas operaciones. No solo los representantes tienen una responsabilidad, sino cualquier persona que celebre actos jurídicos a nombre de la sociedad irregular, independientemente de que sea o no un socio, tendrá una responsabilidad frente a los terceros. Y bueno, básicamente esas son las consecuencias. Así que, pues bueno, personalmente no me vería involucrado en una de estas sociedades. Pienso que es mejor que esté con una sociedad establecida, una sociedad regular. Pero si en algún dado caso tendría que estar ahí, pues por lo menos ya sé las consecuencias a las que me atengo y los puntos que debo tomar en cuenta. Y bueno, eso sería todo. Gracias por ver el video y que tengan un excelente día. Oh,